podcast Somos Humanos. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio, un espacio genuino que nace con la idea de explorar nuestra humanidad, de empezar a abrazar las formas que vamos construyendo de vivir la vida y a partir de esas formas poder impulsarnos con más fuerza y sabiduría a los nuevos desafíos. Sabemos con total experiencia que la vida da muchas vueltas, que nos invita a ir constantemente por diferentes caminos, nos desafía a salir de nuestra zona de confort e incluso a renovarnos para poder entregarnos a esa magia de los cambios. Todo esto que suena tan lindo y tan fluido de entender y escuchar tiene grandes procesos detrás. Por eso, frente a esto, me parece tan importante como punto base y como punto de partida la validación. La validación de nuestra humanidad no para justificarnos, sino para empezar a construir, a crear un aprendizaje más empático, más flexible, con nosotros mismos y a la vez con los demás. Este espacio va a ser un lugar donde vas a poder volver cada vez que necesites recordar esa humanidad que nos atraviesa a todos. Yo creo que en algún momento todos necesitamos saber que no estamos solos y que lo que nos pasa también, de alguna forma u otra, lo transitan y lo viven los demás seres humanos, cada uno desde su historia, desde su propia construcción. Y de a poquito con esta mirada empezar a salir de ese autosaboteo que es tan fácil caer, de empezar a crear una forma más amplia y amable frente a las situaciones. Entonces en este espacio venimos a reconocernos en constante construcción. Acá venimos a entender que no hay un punto definido de la vida donde dejamos de aprender, sino que vamos continuamente ajustando nuestra mirada y ampliando nuestras maneras de estar frente a la vida. Entonces salimos o nos corremos de esa idea de que hay recetas mágicas o un paso a paso para vivir una vida mejor, sino que hay caminos únicos que se van armando a su paso. Entonces hoy les quiero traer el primer desafío que yo creo que nos topamos en nuestro camino, en nuestro recorrido por la vida. Y uno de esos desafíos es el poder empezar a abrazar nuestra historia y aceptarla con amor. Aceptarnos con todas las experiencias que constituyen a esa historia. Yo creo que esto es uno de los desafíos más grandes que tenemos en el camino y el que más nos lleva tiempo de ir resignificando, reconstruyendo. Entonces, una vez que vamos empezando a resignificar y a cambiar la mirada sobre nuestra propia historia, empezamos a estar de una manera más abierta y más receptiva frente a la vida. Entonces, a lo largo, si empezamos un poco a tocar esto, a lo largo de nuestra existencia y de nuestro camino nos vamos encontrando con muchas resistencias. Y estas resistencias, en sí, resistencia es una palabra que define la falta de aceptación a lo que es, y resulta que en esa falta de aceptación a lo que es vamos gastando tanta energía en negarnos, que eso nos va quitando un poco la fuerza y la capacidad de vivir un poco más livianos, con más paz, y vamos perdiendo de a poco el foco en lo importante. Lo cierto y lo bueno quizás de todo esto es que sabemos con experiencia cómo se siente esto. Entonces acá venimos a recordar ese proceso, a transitar juntos ese proceso. Todos hemos atravesado y seguimos atravesando por ciertas resistencias, ya sea aceptar el vínculo que tengo con algún familiar, decisiones difíciles, separaciones, pérdidas, cambiar de trabajo. Todas estas son ciertos tipos de resistencia y es una forma de responder que tiene la mente frente a eso que considera peligroso o que considera desconocido. Entonces la falta de aceptación a lo que es algo totalmente humano, pero que con el tiempo podemos ir construyendo otras formas de mirarnos frente a esas resistencias. De a poco entendiendo su naturaleza y cómo se va constituyendo esta resistencia, si no la hacemos consciente, cuando empezamos a entenderla, ahí empezamos a poder resignificar. Y es eso lo que yo quiero que vayamos a hacer foco en este podcast. Entonces me quiero adentrar ahora sí a esta gran resistencia que solemos cargar, y es el poder aprender a poder darle otro significado a nuestra historia, a nuestras experiencias, ya que la forma en que estamos viendo
digamos, a esa experiencia y a nuestra propia historia, influye muchísimo en nuestra forma de estar hoy frente a la vida. Y cuando hablamos de nuestra historia, hablamos de todas esas batallas que hemos pasado, esas batallas grandes, pequeñas, muchas silenciosas, batallas que han dejado huellas sanadas y otras que siguen haciendo un poco de eco en el presente. Entonces, desde que somos chicos y a medida vamos formando nuestra mirada del mundo, nos vamos dando cuenta que cada una de esas cosas que nos sucedieron y el significado que nosotros le pudimos dar fueron moldeando un poco nuestro autoconcepto y la forma en la que hoy miramos a la vida, la forma en la que hoy nos paramos frente a la vida. Y en esta historia, bueno, también están todas esas personas que le dieron otro color, de las que aprendimos mucho, personas de las que nos llevamos cosas lindas y otras no tanto, personas que nos dejaron un cierto aprendizaje, nos ampliaron la mirada sobre nosotros, nos hicieron mirar con más profundidad, y también esas personas con las que hoy seguimos teniendo ciertas resistencias. Y esas personas en sí forman parte de esas experiencias y de esas situaciones, están ligadas a esas experiencias. Entonces, si nos detenemos a reflexionar e ir más allá, nuestra vida es un poco ese relato que nos vamos contando a diario. Y cuando decimos relato no quiere decir que no sea real, sino que es lo que logramos interpretar y construir a partir de eso, de esos recuerdos, de esas memorias y la manera en que hoy la traemos al presente. Todo eso de alguna forma nos va dando cierta pista de que de a qué grado seguimos aferrados a dolores pasados, a dolores que ya no están pero que logramos revivir cada vez con esos recuerdos, logramos darle esa vividez en el presente. Entonces acá también me gustaría traer un poco cómo funciona la mente humana. La mente humana, nosotros cuando sucede algún hecho o alguna situación externa, interpretamos esa situación. Y esa interpretación es siempre subjetiva porque cada uno lo hace desde sus preconceptos, desde sus creencias, desde sus vivencias. Esas interpretaciones por lo general se consolidan tanto con el tiempo, a lo largo del tiempo, que es muy difícil después desarmarlas. Entonces nuestra mente va generando esos mismos pensamientos una y otra vez, los va atrayendo al presente y una y otra vez. Dispara los mismos patrones de pensamiento frente a ciertas situaciones desafiantes. Si yo creo que estar sola es una debilidad porque durante mi vida tuve que arreglarme sola o solo con muchas cosas, lo más probable es que inconscientemente busque relaciones poco sanas o aceptar menos de lo que merezco para no estar solo, buscar maneras de ser visto poco saludables en los vínculos. Otro ejemplo, si yo creo que nunca voy a ser suficiente porque no tuve una familia tipo, porque mis padres son personas humildes, todas esas creencias sobre nuestra historia son las que nos están bloqueando de ser como verdaderamente somos. Como que está impidiendo el fluir esa autenticidad que nosotros llevamos dentro. Entonces, esta energía de alguna forma es como que va bloqueando la forma en que yo me desenvuelvo con la vida. Porque todo lo que me pasa de manera desafiante va a tener siempre ese mismo pensamiento. Yo no pude, yo no tuve. Entonces quiero que sepas con esto que aunque hayamos tenido cosas que nos han marcado, eso no significa para nada que no puedas vivir hoy una vida feliz, una vida en paz. Entonces esos pensamientos que traemos una y otra vez, nuestra mente va generando emociones, sensaciones. Esas sensaciones se van acumulando en el cuerpo y sin querer o inconscientemente vamos cargando con una personalidad muy pesada, una personalidad que obstaculiza más de lo que permite. Entonces acá es el momento de ver nuestras experiencias como riquezas, como develaciones, para empezar ahora sí a elegir la vida que queremos vivir. Que esas experiencias y situaciones me muestren que hay posibilidades de construir otras maneras, de caminar más livianos, de soltar el peso del rencor que ya no me sirve en este presente. Pero tengo que
hacerme esta pregunta. Hay una pregunta poderosísima que quizás nos las vamos a tener que hacer millones de veces, porque cuántas veces decimos estoy cansado de es tal cosa en mi vida. Entonces nos preguntamos, ¿de verdad ya estoy cansado de repetirme siempre este mismo relato? ¿De verdad puedo vivir sin esta personalidad que cargué durante tanto tiempo? Y esta pregunta yo creo que es crucial porque ahí se encuentra nuestra resistencia. Y requiere hacernos esa misma pregunta, como dije, las veces que sea necesario, hasta decir, sí, realmente estoy cansada, pero de verdad estoy cansada. Y quizás se trate de a poquito de ir abandonando ese relato con el que nos hemos acostumbrado inconscientemente a convivir, y que silenciosamente, porque es un trabajo tan minucioso ese patrón de creencias, que silenciosamente se va volviendo parte de nosotros. Entonces, estas sensaciones, estas emociones que vamos acumulando, llega un punto que el cuerpo se agota y lo empieza a manifestar. Porque estoy segura que todos en algún punto nos hemos dicho, yo estoy cansada de tener que lidiar con tal cosa, de no poder con tal otra, de sufrir por lo mismo de siempre. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿de verdad estoy cansada? Y acá es un momento muy importante para poner atención, para pausar, para reflexionar y decir, observo mi cuerpo, observo mis hábitos, observo mis dolencias, que hasta una inflamación crónica intestinal nos está dando señales. Cómo estamos descansando, cómo me estoy relacionando, con qué vínculos me estoy rodeando, qué situaciones estoy sosteniendo. Ahí están muchas de las señales que cargar con esta lucha con nuestra historia y con quienes somos, es lo que nos va alejando de a poquito con nosotros mismos y nos va haciendo sentir esa sensación de falta de sentido muchas veces. Entonces, esta personalidad que decimos que vamos cargando, que se vuelve tan pesada, es la que interfiere en la energía que hoy le ponemos a cada cosa que hacemos, a nuestras decisiones, a nuestras elecciones, las personas que elegimos compartir, la forma de ver y vivir la vida, el vínculo que creamos con nosotros mismos y a la vez con los demás, la relación con nuestro cuerpo, nuestros hábitos, y así podemos seguir. Entonces observamos ese relato que nosotros hemos construido y que gira alrededor de un hecho en particular de nuestra vida, y ese relato sobre esas situaciones que nos pasaron lo vemos y claramente no es para decir celebro que haya pasado, pero hoy sí entender que si sigo aferrado a ese pasado, mi vida va a ser un círculo interminable de dolor. Acá es donde acepto realmente con amor lo que es, y entender que por más vuelta que yo le dé, que yo quiera entender y quizás inconscientemente cambiar ese hecho o esa situación de mi pasado, no lo voy a poder hacer. Entonces lo único que me queda es cambiar mi mirada sobre ese hecho y empezar a desarmar de a poquito ese relato construido y pensar cómo podemos usar esa misma energía para crear otra cosa. Nuestra mente, si la dejamos, nos puede destruir, pero si la conocemos, nos puede transformar. Entonces hay una capacidad increíble de la mente que es la neuroplasticidad, que a mí me encanta porque es una capacidad que tenemos para poder generar nuevas miradas, nuevas rutas neuronales, nuevos enfoques, nuevas formas de ver la vida, darle una nueva interpretación a ese hecho, a esas cosas puntuales de nuestra historia que hoy siguen doliendo. Y esto no es olvidarnos de ese hecho, sino reconstruir la mirada sobre él. Y quizás yo creo que un poco así se define el proceso de sanación. Ir dándole con el tiempo otros significados a las cosas que nos sucedieron. Y entender todo esto, cómo vamos funcionando y cómo va funcionando nuestra mente, todos esos relatos que vamos sosteniendo, no es para castigarnos, sino más bien para poder traer un poco de luz y conciencia a eso que inconscientemente venimos cargando, y así de esta manera poder empezar a crear mejores significados, más constructivos. Entonces, desde esta perspectiva, si nos volvemos a hablar de lo que es esa personalidad y ese relato y esas creencias que se repiten constantemente,
Y ese dolor que viene reiteradamente al presente, es donde también hay que reconocer que se nos vuelve muy fácil caer en el diálogo de víctima de vida. Y nos empezamos a decir muchas cosas. Yo creo que estas frases a todos de alguna forma u otra nos han pasado por la cabeza, consciente o inconscientemente, de sentir que a mí me pasa de todo, que la vida está en contra mío, que las personas están en contra mío, de decir los demás no vivieron ni viven lo que yo viví, entonces nunca me van a entender. Hasta que un día, caminando y haciendo quizás el proceso, nos damos cuenta que en ese relato que nos contamos vamos generando un cierto dolor, un dolor que nos aísla y nos empieza a separar de todo lo demás. Dejamos de a poquito, porque esto es muy silencioso, muy minucioso, dejamos de confiar en las personas, dejamos de confiar en la vida y hasta dejamos de confiar en nosotros mismos. Y nos encierra tanto este dolor que no nos damos cuenta, nos ensimismamos tanto en nosotros mismos que el dolor nos impide mirar que afuera también hay gente como yo trascendiendo sus batallas. Entonces un día entendemos que no hay persona en el mundo que su vida haya sido fácil. Y de acá nos tenemos que detener a pensar, ¿la vida de quién es fácil? Todos pasamos por algún grado de dificultad y de desafíos, de miedos, de dudas, de inseguridades. Muchas veces nos quedamos con esa excusa que a nuestra mente le queda tan cómoda también, de que los demás tienen tal cosa, de que yo no. Entonces, lo real acá es que ninguna historia es igual a la otra. Todas están cargadas de desafíos, de batallas que no vemos, porque la vida de las personas no es lo que vemos por fuera, es un porcentaje mínimo lo que vemos por fuera. Incluso esto lo podemos ver en nosotros mismos. Cuántas cosas de nosotros que otros no ven a simple vista, lo mismo pasa con los demás. No somos lo que los demás ven por fuera o a simple vista al pasar o lo que escuchan por ahí. Somos mucho más, e incluso tenemos historias silenciosas que ni siquiera nuestras personas más cercanas saben. Entonces, cuando entendemos esto y entendemos que eso es lo que genera el dolor, también una separación con los demás, y no hablo de una separación concreta, sino una separación humana, esa unión humana con el otro. Y acá es donde perdemos la capacidad de empatizar, no porque queremos, sino porque el dolor es el que nos va nublando esa capacidad. Entonces acá viene la importancia de ese relato, de ese diálogo que tenemos con nosotros mismos sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, y a qué punto eso nos va separando de nosotros y nos aleja de los demás. Entonces el dolor, ese dolor que venimos cargando, suele venir lleno de tristeza, de enojo, de arrepentimientos, de cierto rencor, ya sea con las situaciones, con la vida, con otras personas e incluso hasta con nosotros mismos. Ese dolor en sí no es más que una manifestación de nuestra resistencia a lo que fue y que hoy no podemos cambiar. Una resistencia a lo que hubiera sido sí, a yo no estaría acá sí. Esta es una manera que tenemos de responder frente al dolor. Sin embargo, y muy sutilmente, de a poquito le vamos quitando ese brillo al presente. Ese presente que hoy podemos utilizar para empezar a construir otros recuerdos, pero esta vez más sanos, más sabios, porque hemos decidido poner conciencia y hemos decidido soltar con amor lo que fue. Esto no significa que no van a seguir ocurriendo desafíos, pero ya en este caso puedo enfrentarlos con el alma un poco más liviana, de una forma más receptiva, más confiada, y de a poco vamos aprendiendo a mirar ese dolor de frente, pero esta vez más preparado, con otra mirada, porque ya entendemos el mecanismo que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces empezamos a ser conscientes de ese proceso. Y acá, por eso me parece tan importante que necesitamos saber que más allá de todo, y decírtelo a vos mismo, decírtelo a vos misma, merezco en este presente crear una vida a mi manera, siendo soberano, soberana de lo que elijo, de lo que no, de lo que permito y de lo que ya no. Entonces, de a poquito voy soltando la carga, ese lastre, dejo caer ese peso. Y simbólicamente quiero
que crees una representación en tu mente de lo que sería soltar algo, de lo que ya duelen los pies, de cargarlos, duelen los hombros, de acarrear con eso, los ojos de llorarlo, y la mente de buscar por qué, de entender y de preguntar por qué a mí. Entonces con un suspiro confiado dejo caer todo ese relato, toda esa construcción que he venido cargando todo este tiempo, y que lo dejes ir, pero no para el famoso fingir demencia y olvidarnos de lo que fue, sino para empezar a encarnar una sabiduría y una fortaleza de todo lo que eso me trajo. La posibilidad de hoy empezar a discernir de todo eso y crear otra cosa para mí. Decir, a mí me pasó esto, pero yo no soy esto, soy lo que hoy puedo construir con esto que me pasó. Y repetirnos cada día. Hoy tengo posibilidad para intentar, hoy tengo otra posibilidad para crear una vida más liviana, más amena, una vida donde amo hacer lo que elijo hacer día a día, donde pase lo que pase, elijo cuidar y proteger mi energía. Y frente a esto, y frente a los nuevos desafíos en sí, poder adoptar una mentalidad de que donde no haya nada que hacer, suelto y me redirijo a lo importante. Y donde puedo hacer algo, actúo con compromiso, pero con confianza de que las cosas se van a solucionar a su tiempo si yo ya estoy poniendo acción consciente en eso. Entonces vamos soltando el peso de los desafíos pasados y de a poco vamos construyendo nuevas formas de atravesar los que siguen. Todo este proceso que no es lineal, que va a tener idas y vueltas, que va a requerir volver a intentarlo muchas veces, más de la que esperamos quizás. Pero esto no quiere decir que nuestra mente no esté construyendo ese camino nuevo. Lo está haciendo a base de ¿qué? De repetición, de prueba y error, de volver a intentar cada día. Entonces, ya teniendo conciencia de que cuando me resisto a lo que es, el dolor se multiplica y me impide actuar en el ahora con claridad, me impide disfrutar lo que hoy tengo, me impide ver a las personas con las que hoy me rodeo, me impide ver que tengo la posibilidad y la libertad de decidir vivir una vida diferente. Entonces, entender que lo que pasa para bien o para mal es, y muchas de esas cosas nosotros no tuvimos control. Entonces, ¿por qué gastar energía, esa energía tan preciada que hoy y vital, que hoy la podemos utilizar para todo eso que te llena y todo eso que nos da paz, poder utilizarla para algo más constructivo? Entonces, frente a esto, nuestro trabajo está en sentir esas situaciones, en llorarlas, en duelarlas, pero no cargarlas para siempre. Entonces, acá también quiero traer qué mecanismo tiene el cuerpo frente a esta resistencia. Esta resistencia o a estas negaciones que todos en algún momento de nuestra vida nos vamos encontrando. Y estas resistencias y negaciones muchas veces se manifiestan como ese deseo intenso de querer salir de nosotros mismos, de querer escapar porque no sabemos qué hacer con tanto dolor. Es una sensación de querer desvincularnos de lo que nos pasó en el pasado. Y claramente separarnos de nosotros mismos es físicamente imposible. Pero el cuerpo, créanme que lo intenta y eso duele. Esa resistencia bloquea la energía vital que llevamos y la empezamos a manifestar en el cuerpo y en lo que hacemos. Y es ahí donde hay que ponernos a dar una pausa y darnos un respiro. Dejar de luchar. Y es que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma necesitan dejar de dar golpes frente a una pared que no va a dejar de ser lo que es. A mí me gusta mucho traer las representaciones mentales porque imagínense estar pegándonos la cabeza una y otra vez con una pared rígida y cuando nos damos cuenta en ese intervalo, en ese momento que no podemos romperla, seguimos intentando porque ya estamos frente a ese dolor que nos anestesia y seguimos golpeándonos contra la pared una y otra vez. Entonces, esta es una forma gráfica de mirar un poco cuánto más dolor nos causamos por no aceptar lo que ya sabemos que es, por luchar contra algo que ya está ahí y va a seguir estando. Entonces, acá es donde frenamos
y decimos, ya no puedo romper esta pared, no puedo cambiar lo que es, pero sí puedo elegir ver qué otra cosa sí puedo hacer, para qué la puedo utilizar. Si ya está ahí la pared, miremosla de frente e intentemos con paciencia darle una utilidad que no sea darle el poder de ser esa fuente constante de dolor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? ¿De qué manera puedo yo amigarme con lo que me sucedió? Y es de a poco entregarnos a esa energía elevada de aceptar que es parte, todo lo que nos sucedió es parte inherente nuestra. Abrazarla, integrarla, no dejarla a un lado y desvincularnos de eso, sino que integrarla, hacerla parte de nosotros. Sacar todo lo que puedas sacar como aprendizaje y utilizarlos para vivir una vida que merezcas. Y ya el vivir en paz ya es vivir una vida que mereces. Acá no estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando de cosas tangibles, sino que es esa paz que ya entendemos que no viene de lo externo, de lo que nos sucede y de esas cosas que no podemos controlar, sino de esa paz que nosotros mismos podemos construir para que a pesar de eso, digamos, esa paz que no se altera por lo externo, sino que da calma en los momentos de mayor dificultad. Y bueno, por último, acá entra la llave maestra del perdón hacia nosotros mismos por lo que no pude hacer, por lo que hice y me arrepiento, pero que hoy decido hacerme cargo y aprender, por no haber sido más quizás empático, más empática con nosotros mismos, por pensar que no merecíamos tal cosa o por no haber podido actuar de otra manera. Perdón por las palabras hirientes que alguna vez dije y me dije. Perdón por no creerme suficiente. Perdón por haber alargado tanto el proceso de sanación. Perdón por, y esto es muy importante, sin darme cuenta, haber manifestado todo eso a mi alrededor. Hoy elijo abrazarme, mirar mi historia como todo eso que me hace ser la persona que soy hoy. Hoy voy dejando el peso que ya no necesito cargar, me permito sanar para estar bien para mí y para las personas que amo, me permito hablar y llorar, me permito recordar lo que sucedió, pero ya no como batallas perdidas, sino más bien batallas ganadas. Y ganadas porque hoy sigo estando acá, seguimos en esta vida que nos queda para disfrutar y que merecemos vivirla. Y acá te dejo un ejercicio poderosísimo, les dejo este ejercicio que para mí es muy poderoso, que requiere una práctica, sí, y una presencia, y el volver a intentar las veces que lo necesitemos hasta que podamos, aunque sea haber construido un significado diferente. La idea de este ejercicio no es cambiar los hechos, más bien reconstruir su significado en nuestra vida. Entonces, decirnos la frase cuando pensamos en una situación puntual de nuestra vida, poner conciencia sobre esa situación y decir, hoy por sobre todo quiero ver la situación de otra manera. Hoy por sobre todo quiero ver tal situación, nombro la situación de otra manera. Cuando le hayas dado un significado diferente, aunque sea a una situación, ya vas a poder hacer lo mismo con las demás. Y esto es que cuando le das luz a una de ellas, las demás se van a empezar a iluminar también. Y hacer este ejercicio requiere ponernos quizás en algún momento de nuestro día que necesitemos o estemos cargando con el peso de estos recuerdos, de estas resistencias, y hacerlo 6 veces de 2 minutos cada una. La idea es que te vayas haciendo preguntas y vayas encontrando diferentes respuestas al decir, por encima de todo, quiero ver esta situación de otra manera. Por encima de todo, quiero ver esta situación de otra manera. Y de a poquito empezar a soltar esas creencias preconcebidas, construidas, y empieces a atribuirle otro significado a esas situaciones. Un significado mucho más constructivo y mucho más vital para la vida que hoy quieres vivir. Entonces, hablando de estas resistencias, una definición humana y constructiva de la resistencia
a esas cosas que son, la resistencia a lo que es, sería ese dolor que vamos sintiendo cuando nuestras estructuras mentales, emocionales, se tienen que adaptar a nuevas formas. Ese famoso cambiar de piel duele, pero una vez que vamos trascendiendo esa resistencia, le vamos dando otro color, otra vitalidad, y el poder haber soltado y habernos entregado con confianza a mirar con otros ojos lo que es, nos libera y nos vuelve más receptivo, y nos libera la energía para todo lo que sí es y para todo lo que hoy yo sí elijo y decido. Así que bueno, espero que este podcast te haya servido para reflexionar sobre tu historia, empezar a integrarla, abrazarla con amor, y pasito a pasito le puedas dar un nuevo significado a tus experiencias. Que estos significados te permitan estar acá con más paz y libertad. Te abrazo, los abrazo y nos vemos en el próximo miércoles con el nuevo episodio.